terminamos la segunda unidad. Sí, profesor. Vamos a iniciar la tercera unidad que hace referencia a la demanda y contestación. Demanda y contestación. Dígame. Dígame. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Bien. Presten atención porque lo que hemos visto en las clases anteriores tiene mucha aplicabilidad en esta clase que vamos a ver. Y es de gran relevancia esta unidad porque aquí es donde ustedes van a aprender como abogados a elaborar una demanda. Es aquí. Entonces, así que cualquier detallito, mire, porque es importante para el abogado. Sí, ya lo dijimos, no alcancé a leer todo el mensaje, pero por favor utilicen el micrófono. ¿Por qué no utilizan el micrófono? Hacen las preguntas porque me sacan de lo que estoy hablando y entonces tengo que leer y muchos no alcanzan a leer y yo entonces mi intervención aparece como descontextualizada porque estaría hablando de unas cosas que algunos estudiantes no van a saber de qué estamos hablando. Entonces, por eso les pido que usen el micrófono antes que los mensajes, los chats. Vamos a hablar de la demanda, de la conformación de la demanda. Pero debo decirle que la demanda es súper importante para el abogado, porque es con la demanda con lo cual ustedes acuden a la judicatura, al juez, para que les conceda las peticiones que ustedes van a presentar. Y se dice con mucha propiedad, por la experiencia de los que lo han vivido, los estudiosos del derecho, que cuando usted como abogado presenta la demanda, usted está presentando el proyecto de la sentencia que le va a proferir el juez. Miren la importancia de la demanda, miren la importancia que tiene la demanda. De allí que es sumamente importante que ustedes presenten una buena demanda, porque de eso va a depender lo que el juez le va a conceder. Por eso vamos a desgranar ahorita cada uno de los componentes de la demanda. Pero primero vamos a empezar por saber qué es demanda. Empecemos por recordar qué es demandar, que ya eso creo que lo tratamos. Demandar, ¿qué es? ¿Qué es demandar? En términos generales, no necesariamente aplicado al derecho, ¿qué sería demandar? Sí. Tania, ¿ibas a decir algo? Sí, que demandar es pedir algo. Demandar es pedir algo. ¿Qué más? Sería, profe, decir unas pretensiones a un determinado juez. Demandar es exigir unas pretensiones. Antonio, ¿tú crees que tú le puedes exigir a un juez? No. Hay una diferencia enorme entre exigir y pedir. ¿Ves? ¿Qué más? Profe, emprender una acción judicial contra alguna persona, ¿no? O alguna entidad también para reclamarle algo. Demandar la acción de presentar una acción judicial. ¿Qué más? ¿Qué más? Sería Dayana. profe, Dayana y pedir o solicitar algo. pedir o solicitar algo. Bien. Sí. Demandar es pedir. Demandar es pedir. Es por eso que
Lo que identifica la demanda que vamos a presentar es la petición. ¿Y cuál es la petición? Uno de los contenidos de la demanda, que es la pretensión. Uno de los contenidos. El principal contenido de la demanda, que es la pretensión. La pretensión es lo que identifica la demanda, el proceso. Yo no acudo ante la judicatura si no tengo una pretensión. No acudo ante la judicatura si no tengo una pretensión. Es lo que hace que yo acuda a la judicatura. Eso lo vamos a declarar, qué es lo que voy a pretender, qué es lo que voy a pedir para que el juez me conceda. Pero la demanda, ¿cómo se presenta la demanda? Siempre va a ser por escrito. Por escrito. Y ese escrito, esa demanda, ¿por qué la presento yo? Porque quiero iniciar un proceso. Porque quiero iniciar un proceso. Luego entonces, la demanda es el escrito introductorio del proceso. El escrito introductorio del proceso, el escrito mediante el cual yo inicio el proceso. Pero dirán ustedes, ¿por qué por escrito si actualmente las demandas se presentan vía correo electrónico? Bueno, pero es que para presentarlas vía correo electrónico también tienen que escribirla en su computador. Pero oiga, si hay una norma como por ejemplo de los procesos verbales sumarios que dice que se puede presentar en forma oral ante la secretaría del juzgado donde yo la voy a presentar, así lo dice la norma de los procesos verbales sumarios. Pero también esa norma dice que cuando usted lo presenta oral, el secretario o la secretaria del juzgado tiene que levantar un acta, es decir, llevarlo a escrito. Porque las palabras se las lleva el viento y ahí hasta ahí no empieza la oralidad, ahí no va grabado, esa parte no va grabada, porque no es una audiencia, sino que lo que dice la norma es que cuando se presente en forma oral, el secretario o secretaria tiene que levantar un acta donde conste ¿qué? Lo que usted está pidiendo. O sea que siempre vamos a llevarlo a escrito, siempre. Por eso la demanda es el escrito introductorio del proceso. Así es el escrito introductorio del proceso. Pero ¿qué contenido tiene esa demanda? Ojo, eso que yo le estoy diciendo ahorita, que usted puede acudir ante la Secretaría a presentar una demanda en los verbales sumarios, porque todos los procesos no lo permiten, sino los verbales sumarios que son considerados como de pequeña identidad, pequeños procesos desde el punto de vista del interés, causas mínimas que usted puede presentar, pero le cuento una cosa, por el contenido de la demanda, por el manejo técnico de la demanda, por el conocimiento que se requiere tener para presentar una demanda, en el tiempo que llevo de experiencia en la rama judicial no he visto la primera demanda oral que se presenta ante la Secretaría de un despacho judicial. Porque, ¿por qué? Porque siempre se tiene que acudir a Repita, por ¿Y por qué, Wilfrido? Tendríamos que repetir. profe, porque en el momentico pasaron como unas camionetas por aquí enfrente y no escuché lo que dijo sobre ese último pedazo que estamos hablando. Listo. Lo que estamos diciendo es que, aun cuando la norma dice que se puede presentar en forma oral, siempre se lleva escrito. Pero les estoy diciendo que por el manejo técnico de la demanda, por la exigencia del manejo técnico de la demanda,
no he visto todavía la primera demanda que se presente en forma oral, porque eso tiene que llevar unos requisitos, un contenido, que es lo que vamos a pasar a ver ahorita, a desgranarlo, porque de eso depende, como les dije, la presentación de una buena demanda. Usted estaría presentando el proyecto de su sentencia y por lo tanto tiene que tener un contenido técnico, y ese contenido técnico, ese conocimiento técnico, ¿quién lo tiene? Los abogados. Y ese contenido técnico, ¿por qué ustedes lo van a adquirir? Porque justamente aquí se ve en la clase, en la cátedra. Aquí lo estudiamos. Es por eso. Es más, algunos abogados que aún asistiendo a sus clases de procedimiento en cualquier facultad que adelanten sus estudios en el país, necesariamente tienen que ver eso. Aún así, algunos abogados presentan unas pésimas demandas. Entonces, para decirle que le presten atención, porque vamos a ver ahorita lo que es el contenido de la demanda. Contenido de forma, lo que le da forma a la demanda. Es lo que vamos a pasar a ver ahorita. Y voy a recordarle lo que les dije en la primera clase cuando hablamos de los presupuestos procesales. ¿Se acuerdan? Aquellos que dijimos que los presupuestos procesales son requisitos mínimos que deben concurrir en el proceso para que el juez pueda válidamente tomar una decisión. Entonces, eso vamos a recordarlo ahora porque vamos a empezar a desgranar esos presupuestos procesales. Pero necesito que me den un minuto porque no voy a buscar aquí. Bien, retomemos. Entonces pasamos a ver, estaba hablando de los presupuestos procesales, que son 3. Y que ahora vamos a ver con la demanda, vamos a ver el tercer presupuesto procesal. Se lo voy a recordar, vamos a refrescar. El primer presupuesto procesal es de la competencia del juez, que fue cuando vimos los factores de competencia. El segundo presupuesto procesal es la capacidad de las partes. Oiga, jóvenes, miren que repasando los presupuestos procesales, caigo en la cuenta que no hemos visto las partes. Y esa es una unidad previa a esta unidad de la demanda. Capacidad de las partes, que es el segundo presupuesto procesal y es la segunda unidad que tenemos que ver. Si no repaso los presupuestos procesales, ya me había volado esa parte. Es la capacidad de las partes. Lo que vimos fue, con jurisdicción y competencia, lo que vimos fue la competencia del juez. Ahora nos corresponde ver la capacidad de las partes. Así que hacemos miren eso ahí entre paréntesis y vamos a ver la segunda unidad que dice partes, representantes, así le llamamos a la unidad, partes, representantes y apoderados, que constituye o que viene a constituir el segundo presupuesto procesal, que es el de capacidad de las partes. Ya vimos lo del juez, ahora vamos a mirar lo de las partes. ¿Quiénes son las partes? Los que acuden
bien como accionante, bien como demandante, o bien como demandado, los que son llamados como demandados. ¿Listo? Ahora, pregunto, ¿quiénes son las partes en un proceso? ¿Quién me dice? ¿Qué saben? El conocimiento previo que tenga, cualquiera que sea. Demandante, demandado. Todas las Demandante, personas que demandado, son las dos hacen partes. parte del mismo. De la parte tenemos el demandante y el demandado, y hay un lado que son las otras partes, pero no sé si eso hace parte de la parte. Brian dice demandante, demandado. María dijo, ¿qué dijiste, María Medina? María, Sí, ¿qué profe, dijiste siguiendo el tú? mismo, Ah, siguiendo el mismo hilo de Brian. Demandante, demandado. pero tú dijiste antes que todas las personas, algo así, ¿no? Eso no es así entonces. ¿Mm? Sí, profesor. Bien, Tania, ¿qué dijiste? Así como dice María, o sea, pueden ser parte toda persona natural o jurídica, y en una clase estuvimos hablando de los nascituros también. Y creo, no sé, no estoy segura, que el patrimonio autónomo también puede ser parte. ¿Dónde viste eso, Tania? No sé si lo estoy mezclando con obligaciones, pero creo que todos ellos pueden ser parte del proceso. Bueno, a propósito, como hoy teníamos un quiz programado, pues no lo decimos por lo que dijimos, por la situación. Reparen, cuando vayan a resolver, reparen bien en la pregunta, porque hay preguntas que si tú no reparas bien te pueden llevar a confusión. Yo quise preguntarle a María otra vez y la respuesta de Tania me sirve para decirles algo. Es que ellos, las respuestas son diferentes, pero obedecen a preguntas diferentes. La pregunta que yo hice fue, ¿quiénes son las partes en un proceso? No quiénes pueden ser parte en un proceso, que fue lo que primero respondió María, que después corrigió, y lo que acaba de responder Tania. ¿Quiénes pueden ser parte? Eso es diferente a quiénes son las partes en un proceso. Y es diferente a quiénes pueden comparecer por sí solos al proceso, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver. Me sirvió pues que lo hayamos tocado para hacer esa diferencia. Primero, estamos definiendo quiénes son las partes en un proceso. Y la parte en un proceso, lo que dijo Brian primero, es decir, demandante y demandado. Las partes, demandante y demandado. Porque son las partes iniciales, las que inician el demandante, presenta la demanda en contra de él o los demandados. Entonces, esas son las partes. El Código General del Proceso ahora trae un capítulo dedicado a otras partes, que antes el Código de Procedimiento le llamaba terceros. Bueno, ahora corrige esa parte y dice, no, esos no son terceros, sino otras partes. ¿Por qué? Porque acuden al proceso o son llamados al proceso o acuden ellos al proceso con las mismas facultades que tienen las partes. Pero le llaman otras partes, ¿por qué? Porque ellos no Eso iniciaron era el lo que yo proceso. me refería. A ver. Pues no sé si los quisiste decir así, pero no, realmente no fue lo que escuché. O sea, Pues yo decía por lo miren, menos las partes como terceros e intervinientes. no, es que te estoy corrigiendo, entonces no estás cogiendo la corrección porque estamos diciendo, antes el código lo tenía como terceros y ya el Código General del Proceso entra a corregir eso y dice, no son terceros, son otras partes porque entran con las mismas facultades que tienen la parte. Entonces corrige eso porque eso de terceros corresponde al Código de Procedimiento anterior y en el Código de Procedimiento actual ya se corrige
Y no dice no son terceros, no dice son terceros, sino otras partes. Solo dejó dos figuras como tercero, que es el coadyuvante y el tercero propiamente dicho. Entonces, corrige. Lo que vamos a ver, o si vieron otras figuras como que debieron verlo en procedimiento anterior a este, está el llamamiento en garantía, el llamamiento de poseedor o tenedor, está la intervención excluyente. No sé si vieron esa figura. Si no las vieron, entonces las vamos a ver ahora de parte para recordarles. Esas figuras las vieron. Sí, profe. Sí las vieron. Listo, entonces podemos pasarla. Bien. Entonces, retomo. Partes demandante y demandado, y otras partes los que entran con posterioridad, bien porque entren a exigir o a disputar el derecho que se está discutiendo, la cosa que se está discutiendo en el proceso, o bien porque sean llamados, ¿no? Sean forzados a entrar al proceso. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿quiénes pueden ser parte en un proceso? Ahí es donde la norma dice toda persona, natural o jurídica. Toda persona, natural o jurídica. Eso quiere decir que las personas naturales, que son los de la raza humana, desde que son dice el Código Civil numeral 90, del 90 al 93, creo. Y eso se verifica a través de un examen donde le quitan los pulmones y si sale un poquito de aire fue que respiró y es considerado, o sea, que tuvo derechos y, o sea, si muere, la madre puede apelar a derechos, si me acuerdo bien. Pero bien civil. Listo, mira, lo que tú estás diciendo es verdad, pero es incorrecto para lo que estoy diciendo yo. Porque yo estoy diciendo que quienes pueden ser parte, y tú me estás diciendo que el menor que murió después de haber sido separado del vientre de la madre puede ser parte. Una persona fallecida no puede ser parte en un proceso. Sí, no puede ser parte, así de sencillo. ¿Sí? Listo. Estamos hablando de quienes pueden ser parte. Y entonces estamos diciendo toda persona natural o jurídica. Y decíamos que la persona, si una persona natural puede ser parte, la persona natural es persona desde que se separa del vientre de la madre, puede ser parte. Lo que pasa es que no puede comparecer por sí sola al proceso, tiene que comparecer a través de su representante legal. Pero entonces viene la intervención de Edgar y dice, mire, también pueden ser parte aquellas personas que habiéndose separado del vientre de la madre y alcanzaron a respirar y fallecieron. No, no. Lo que sucede es que esas personas ya adquieren los derechos y adquirieron los derechos porque alcanzaron a ser personas. Entonces, si por ejemplo alcanzan a heredar, porque por ejemplo si el feto no nace con vida, no alcanza a heredar. Pero si nace con vida, se separa del vientre de la madre y alcanza a respirar siquiera, ya es persona, entonces ya alcanza a heredar.
Eso es diferente. Yo creo que eso fue lo que quiso decir Edgar. Entonces, pero ella no puede ser parte. ¿Quiénes van a ser parte ahí? Los que heredarían a esa persona que acaba de morir y que acaba de desprenderse del vientre de la madre. ¿Quiénes? Si tiene padre, claro, los padres entran a heredar. Si también los padres fallecieron, pero quedan los hermanos, también en segundo grado los hermanos también entran a heredar. Entonces los hermanos o los padres entran a reclamar de lo que le correspondería a esa persona que falleció, que acaba de nacer, o los hermanos, o sea, quien tenga, o los abuelos, o cosas. Total es que esa persona sí adquiere unos derechos, pero no puede ser parte, Edgar, porque ya esa persona falleció. Para que pueda ser parte, tienes que ser persona. Y entonces esa persona fue, pero ya no es. Entonces tiene que, lo que van a ser parte, entonces ahí es lo que le heredarían a esa persona. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte? Bien. Entonces, y las personas jurídicas que ustedes saben, se le llama, desde Roma se le llama personas morales, porque ellas existen es en el papel. Ellas no se materializan. Ellas no son personas que pueden actuar por sí solas, por eso es que necesitan de un representante legal que las materialice, que pueda actuar. Entonces son una ficción legal porque es la ley la que las crea. En la realidad, que se puedan materializar, no. Entonces, se crean en el papel, existen en el papel, pero como personas entonces jurídicas, también pueden ser objeto de derechos y obligaciones. Entonces también pueden ser parte en un proceso. ¿Quiénes pueden ser parte también? Los par. ¿Alguien me habló de los par? Creo que Tania. ¿Qué son los par, Tania? El patrimonio autónomo remanente, si no estoy mal. Bien, ¿lo puedes explicar para los compañeros? Es el mismo que se relaciona con obligaciones, que es cuando se liquida no, la persona jurídica. Ajá. Y esta está a cargo de lo que representa una fiduciaria. ¿Pero qué quiere decir patrimonio autónomo remanente? ¿Por qué se llaman así? La respuesta exacta no se la tengo, pero, o sea, es como una figura que tiene su... No me sé explicar, la verdad. Bien, vamos a hacerlo. O no sé si hay otro compañero que nos pueda ayudar. Es que es bueno cuando se hacen las intervenciones porque la explicación se facilita y si les permite a ustedes que lo graben. Entonces les pido que cuando alguien sepa sobre el tema, pues se le pregunta, pues intervenga. No importa que no lo manejen, sino que y también se les va a fijar más la explicación que yo les voy a dar porque van corrigiendo lo que tienen. Entonces es importante que hagan su intervención. ¿Alguien me puede entonces hablar qué son los par? Además de lo que dijo Tani. Profe, yo creo que yo tengo una idea sobre eso. Adelante, María, te escuchamos. Son como unos patrimonios autónomos, bienes administrados por una fiduciaria que cierta persona pues le da a esa fiduciaria para que sean administrados por la misma. ¿Por qué se le llaman Profesor, patrimonios yo autónomos entiendo. de remanente? Espérate un momentico, primero María y después Olga. María, ¿por qué se le llaman ¿Cómo, profe? patrimonios? ¿Por qué se le llaman patrimonios autónomos de remanente? Ojalá conecten su cámara, ¿no? Porque es que yo aquí me siento solo y yo también voy a quitar la cámara, ¿no? Bueno, no, Olga, te escuchamos. Profesor, yo tengo entendido que son patrimonios autónomos porque en sí no son unos patrimonios que están añadidos a una persona en específico, sino que esos bienes están destinados para una acción en específica. O sea que no pertenecen a alguien, sino que como son destinados a una función en específico, son autónomos. Según, o sea, es lo que me acuerdo. No sé si entendió mi idea. Sí, pero no son como dedicados a una función específica. Vamos a explicarlo entonces.
patrimonio autónomo de remanente. ¿Qué sucede? Cuando las personas jurídicas se liquidan, desaparecen. Pero resulta porque ellas tienen un término para su liquidación. Ellos fijan 2 años, 3 años para la liquidación, ¿verdad? Tienen un término. Entonces, se venció el término para la liquidación, desaparece la persona jurídica. Pero ¿qué sucede? A veces al desaparecer esa persona jurídica, aún quedan obligaciones que cumplir o derechos que reclamar. Ejemplo, aquí se liquidó Telecom. Y entonces, llegado el momento en que se liquidó Telecom, pues todavía había algunas acreencias a favor de Telecom, y Telecom quedó también con unas obligaciones laborales, mercantiles, o sea, a él le debían y él debía. Entonces, si ya se liquidó y desaparece, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Bueno, resulta que lo que se da, lo que se genera después de ese proceso liquidatorio son los patrimonios autónomos de remanente. ¿Por qué se le llama así? Patrimonio, porque solo existe para cumplir las obligaciones y reclamar los derechos que tenga. O sea, patrimonio es pecuniario lo que se va a cumplir o lo que se va a reclamar. ¿Sí? Patrimonio hace referencia a bienes, Autónomo, porque ya es independiente de la persona jurídica que se liquida. La persona jurídica que se liquida desaparece. Y ahora entra los patrimonios. Este patrimonio va a ser autónomo, independiente de la persona jurídica que se liquidó, porque ya esa desapareció. Y de remanente, cuando hablamos de remanente, porque es lo que queda. Los remanentes es lo que queda. Es por eso se llama patrimonio autónomo de remanente o PAR. Bien, y sí, lo que dijeron es cierto. ¿Quién las administra? Como ya desaparece, como es una persona, porque entra a ser una especie de persona jurídica independiente a la persona que se liquidó, entonces entran a ser manejadas por una fiduciaria, que es la que se va a encargar de cumplir con las obligaciones que tenía pendiente y de recaudar los bienes que también se encontraban pendientes. ¿Listo? Esos también pueden ser parte. Entonces, si ya la persona jurídica se liquidó, es decir, ya falleció, lo que le decía Edgar ahorita, si la persona natural fallece ya no puede ser parte, la persona jurídica también, si ya falleció, que su fallecimiento es la liquidación, desaparece, entonces ya no puede ser parte, y por eso entra a ser parte entonces los patrimonios autónomos de remanente PAR. Bien, los otros que pueden ser parte son el concebido o nasciturno. ¿Cuál es ese? El feto que está en el vientre de la madre. ¿Por qué se quiso establecer que pudiera ser parte? Porque ya ahí la ley lo está considerando sujeto de derechos, no de obligaciones, de derechos, para que pueda pedir, por ejemplo, alimento, porque eso se da por eso. Se da por eso, no porque ahí puede exigir herencia y cosas, porque si no nace, no alcanza a heredar, por lo que decíamos ahorita, pero sí a pedir alimentos. Pedir alimentos, protección de derecho a recibir una asistencia en salud, alimentos a la madre, pues lo que a través de la madre, ¿no? Entonces, y también dice la ley, los demás que establezca la ley. Es posible que no sea una persona jurídica, es posible que no sea un par, es posible que no sea el nascituro, pero si la ley establece que también puede concurrir el proceso como parte, entonces ahí entra. Por eso dice los demás que establezca la ley. Bien. Ahora esos son los que pueden ser parte. Ahora vamos para los que pueden comparecer por sí
solo al proceso. ¿Quiénes pueden comparecer por sí solo al proceso? Las personas que tienen capacidad. Las personas que tienen capacidad. ¿Y a qué hace referencia la capacidad? Hace referencia a la facultad que le da la ley para autodeterminarse. Oigan esto, para autodeterminarse y para disponer de sus derechos. La capacidad está más tendiente a la facultad para disponer de sus derechos que la facultad para ejercer sus derechos. ¿Por qué? Miren lo que les voy a explicar. Porque acabamos de decir que la persona que acaba de nacer puede heredar, puede pedir alimento, ¿verdad? Ahí está ejerciendo su derecho. Ella lo que no puede es disponer de sus derechos, porque como no puede autodeterminarse, no puede comprender la licitud, la conveniencia de disponer de sus derechos. Piense que no es lo mismo disponer de los derechos que ejercer los derechos. Porque cuando el menor, el que acaba de nacer, hereda y a través de sus padres exige sus derechos, está haciéndolo, está ejerciendo su derecho, pide la herencia, está ejerciendo su derecho. Pero lo que no puede es disponer de sus derechos, inclusive ni siquiera a través de sus representantes. O sea que un representante no puede de buenas a primeras disponer de los bienes del menor, no puede, salvo que obtenga una licencia judicial. Salvo que obtenga una licencia judicial. Que ahora que veamos la representación, volvemos a hablar de ello. Entonces, que quede claro que la capacidad es la facultad que le otorga la ley para disponer de sus derechos. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que los que pueden comparecer por sí solo al proceso son los que tienen capacidad. ¿Quiénes tienen capacidad? Las personas jurídicas, las personas naturales mayores de 18 años. Ellas tienen, apenas usted cumple los 18 años, queda habilitada por ley para disponer de sus derechos. Si sus bienes estaban siendo manejados por su padre o su madre o otra persona que le nombraron como curador para manejarle sus bienes, apenas usted cumple los 18 años, queda habilitada legalmente para manejar sus bienes. ¿Por qué? Porque adquiere la capacidad y la capacidad es la facultad de disponer de sus derechos. Así de sencillo. Bien, listo. Entonces, pueden comparecer por sí solos. Ahora, entonces, ¿quiénes no pueden comparecer por sí solos? Los incapaces. Los incapaces. Ahora, ¿cómo deben concurrir los incapaces? A través de representantes legales. A través de representantes legales. Entonces, ahí pasamos a ver enseguida, nos metemos enseguida en la representación. Representación, que es un tema que se desprende de esto. Vamos a ver la representación. La representación, vamos a encontrar 4 tipos de representación legal, porque vamos a hacer una diferencia entre lo que es la representación legal y lo que es la representación judicial. Son diferentes. Una es la representación legal y otra es la representación judicial. ¿Listo? Bien. La representación legal. Vamos a ver la representación legal. Puede ser de 4 tipos, la representación legal. La primera, la representación legal propiamente dicha. Representación legal, legal. La otra, la representación legal judicial. La otra, la representación legal convencional.
Y la última, la representación legal oficiosa. Repito, representación legal, legal. Representación legal, judicial. Representación legal, convencional. Y representación legal, oficiosa. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿En qué consiste? Cuando hablamos de la representación legal, legal o legal propiamente dicha, es porque emana de la ley. Esta representación emana de la ley. Usted no hay que nombrar un representante legal porque ya la ley lo tiene preestablecido quién va a ser el representante legal. Cuando la persona nace, ya la ley dice quién es el representante legal. ¿Quién? Sus padres. Tenemos que nombrar a los padres como representante legal. No, señor, ya la ley dice que ellos son los padres. No hay que nombrar, nadie tiene que nombrarlo. Ellos ejercen enseguida su representación legal. Si tienen que demandar en nombre del menor o por el menor, entonces ya ellos están habilitados por ley. ¿Qué es lo que tienen que probar? ¿Qué son los padres? Eso es lo que tienen que probar. ¿Qué son los padres? ¿Listo? Pasamos a la representación legal judicial. ¿Por qué se le llama representación legal judicial? Porque se necesita de una decisión del juez. ¿Cuándo se da este tipo de representación? Cuando falta la representación legal propiamente dicha. Ejemplo, los menores, le faltan los padres, los abandonan o fallecen los padres, desaparecen los padres, cualquiera que sea, y queda los menores sin representación. Como ellos no están habilitados por ley para autodeterminarse, necesitan que se les nombre un representante legal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que acudir ante el juez de familia. Hay que acudir ante el juez de familia para que el juez de familia nombre al representante legal de ese menor. Por eso se le llama representación legal judicial, porque se necesita, repito, de la decisión del juez, que nombre a ese representante legal, que diga quién es el representante legal de esa persona. Que es lo que ya conocemos como las curatelas, las curadurías. El curador o el tutor, que le nombra el juez. Ese entonces va a ser el representante legal judicial. La tercera, la representación legal convencional. ¿Por qué es convencional? Convención es de acuerdo, ¿verdad? Bien, proviene de acuerdo. ¿Por qué? Porque se nombra representante legal por acuerdo de las partes. ¿Dónde se da esta clase de representación? En las personas jurídicas. Las personas jurídicas, decíamos ahorita, son ficciones legales, no pueden actuar por sí solos, necesitan de una persona natural que las represente, que las materialice, que actúe por ellas. Pero ¿cómo se escoge a esa persona? Listo. Ustedes saben que todas las personas jurídicas tienen unos socios, unos asociados, una junta de socios, una asamblea, una junta directiva. Entonces, esa junta directiva, esa asamblea, esa junta de socios, depende cómo se haya establecido en sus estatutos, que es la carta de navegación de las personas jurídicas, los estatutos.
Entonces, de acuerdo a cómo se haya establecido, se va a escoger a esa persona, a ese representante legal. ¿Listo? Ahora, pero además, si a usted lo nombran o la nombran como representante legal de una empresa, la nombran gerente, representante legal, presidente, usted también tiene que aceptar, porque pueden nombrarlo, pero si usted no le sirve el nombramiento, usted no acepta, entonces no alcanza a ser el representante legal. Por eso es que se le llama convencional. Primero, para escogerlo, tienen que ponerse de acuerdo los que lo escogen. Y además, después el representante legal tiene también que aceptar. Entonces, por eso se le llama representación legal convencional. Y por último, la representación legal oficiosa. ¿Cuál es la representación legal oficiosa? Aquel en el cual la persona actúa en nombre de otra sin que se le haya otorgado poder, por iniciativa propia. La ley permite que en algunos casos, cuando la persona tiene que reclamar un derecho y está ausente o impedida, oigan eso, y ese impedimento debe entenderse que es un impedimento físico más bien, más que legal, un impedimento físico. Cuando la persona está impedida o está ausente, la ley permite que otras personas entren a defender los derechos de esa persona sin que haya recibido poder. Por eso se le llama representación legal oficiosa. Cuando se agencia derechos de otras personas sin que se haya recibido poder para ello. Y ustedes dicen, pero si eso sí es posible, si la ley lo permite, lo que sucede es que, y son las actuaciones que llevan a cabo esas personas, son perfectas, respaldadas por la ley, surten efecto. Por ejemplo, un contrato surte pleno efecto entre las partes contratantes, solo que si la actuación llevada a cabo por la parte desfavorece al representado, entonces no es oponible al representado, es decir, no puede afectar sus derechos. Oigan esto, no puede afectar sus derechos. Profe, ¿podría dar un ejemplo para entender mejor esa oficiosa? O sea, estoy un poquito embolatado Sí, en esa. ¿Podría dar un ejemplo? Me haría el claro, favor. con mucho gusto, te puedo dar varios. Mira, tú conoces la figura de la venta de la cosa ajena, ¿verdad? Ah, No conoces la figura de la venta de la cosa ajena. sí, profe. ¿Sí o no? No te escucho. Sí, Bueno, listo. La venta de la cosa ajena es que yo puedo vender la cosa de otra persona sin que ella sepa, sin que me haya otorgado poder, y es un contrato perfecto, pero no surte efecto en contra de la persona afectada, del propietario, hasta que él dé su aprobación. Ojo con eso. No surte efecto en su contra hasta que esa persona dé su aprobación. Pero ese contrato surte efecto, es perfecto, sí, surte efecto entre las partes. Normalmente cuando se da la venta de la cosa ajena es porque la persona aquella que hace la venta sin tener la cosa, espera tener la cosa cuando tenga que entregarla. Normalmente es eso. Listo. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, se da una especie de representación legal oficiosa. ¿Por qué? Porque si la persona en nombre del cual se dio la venta acepta los términos de la venta, entonces esa venta es perfecta y surte los efectos entre todas las partes. Si la persona no acepta, y ahí que actuó en nombre de esa persona, ¿no? Y se retrotrae los efectos desde el momento en que se hizo la venta. Pero si la persona representada, como va en contra de sus derechos,
no acepta los términos de la venta, entonces la venta solo se da, los efectos solo se da entre los contratantes, pero no es oponible al propietario. La venta de la cosa ajena es una figura que está contemplada en el derecho, que surte plenos efectos. ¿Listo? En esta representación legal oficiosa se da también para iniciar procesos. Por ejemplo, una persona le va a prescribir un bien, un derecho, y otra persona se da cuenta, la persona está ausente, esa persona, asumiendo la representación legal oficiosa, puede otorgar poder a un abogado en nombre de esa otra persona para que presente la demanda o para que presente su defensa. Claro, lo que sucede es que la ley, cuando se trata de presentar un proceso, la ley dice, oiga, espere, primero usted me presta una caución por los posibles perjuicios que usted pueda causar. Y segundo, a usted le tienen que ratificar el poder dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. Porque si no le ratifican el poder, entonces la demanda se termina. Lo buscan allí, lo buscan en el código, su código general del proceso, agencia oficiosa. Agencia oficiosa es porque la persona agencia derecho de otra persona sin haber recibido poder para ello. Por eso se le llama agencia oficiosa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Esa es la representación legal oficiosa. Diferente a la representación legal judicial. ¿En qué se diferencia? Vamos a mirar. La representación legal oficiosa se da para el caso de el negocio jurídico, del negocio jurídico. Es sustancial. Se da, por ejemplo, para contratar, para defender un derecho, para defender un derecho. Pero la representación legal judicial, jamás confunda la representación legal con la representación judicial, no representación legal judicial, corrijo ahí. Jamás confunda la representación legal con la representación judicial. La representación legal hace referencia al representante legal, que bien puede ser legal propiamente dicha, judicial, convencional u oficioso. Es diferente a la representación judicial. ¿Quiénes llevan a cabo la representación judicial? Solamente los abogados. Oigan esto, solamente los abogados pueden llevar a cabo la representación judicial. ¿Por qué? Porque los abogados tienen un atributo que les da la ley, que es el derecho de representar en juicio a otras personas. ¿Saben cómo se le llama eso? Derecho de postulación. Ustedes, cuando se gradúen y obtengan su tarjeta profesional, adquieren el derecho de postulación. Derecho de postulación. Ese derecho de postulación que ustedes adquieren es la facultad que le otorga la ley como abogados para representar en juicio a sí mismo o a otras personas. Ese es el derecho de postulación. Y ese derecho de postulación solamente lo tienen los abogados con tarjeta profesional. Ya tengo que hacer esa diferencia porque escuchen esto. Después de la entrada en vigencia de la ley estabilizante para los abogados, para la representación judicial, vamos a encontrar a tener dos tipos de abogados. Yo creo que ustedes no entran porque ustedes iniciaron su carrera antes de que se entrara en vigencia esa ley, que creo que fue a finales de 2018, si no estoy mal. Sí entramos, pero teóricamente sí entramos, creo. Sí entra. Salió como en junio del 2018, por ahí. Nosotros entramos no sé, en agosto. Nosotros entramos en agosto del 2018. Uy, o sea que ustedes están, o sea que ustedes miren lo que va a suceder. Bueno, les voy a explicar qué va a suceder con ustedes. O sea que ya ustedes tienen que presentar el examen habilitante. El semestre anterior de ustedes no lo tienen que presentar, pero ustedes sí tendrían que presentar. Sí, fue el 12, por allá el 12 de julio de 2018.
Si ustedes iniciaron su carrera con posterioridad, mire lo que va a pasar con ustedes. Resulta que vamos a tener 2 clases de abogado a partir de eso, de mediados de 2018 para acá. ¿Cuáles? Los que obtengan la tarjeta profesional y los que solo queden graduados como abogados, porque la universidad los va a graduar como abogados. Después que la universidad lo gradúa uno como abogado, ¿qué hace uno? Pide al Consejo Superior de la Judicatura que les pida la tarjeta profesional. Hasta ahorita, los que están saliendo ahorita, apenas hacen solicitarla y ellos les piden la tarjeta profesional y ya con esa tarjeta profesional quedan habilitados para representar en juicio a otras personas, para litigar en nombre de otras personas. Después de esto, después de la ley, ¿qué sucede? No todo abogado, él solamente le van a pedir la tarjeta a aquellas personas que pasen el examen habilitante. Lo que quiere decir que vamos a encontrar unos abogados que son abogados, pero que no tienen adquirir el derecho a postulación. No pudieron adquirir el derecho a postulación, es decir, no pueden litigar. Si hay cargos, concursos que tengan como requisito que sea abogado, listo, pueden participar. Pero para representar el juicio se necesita que tengan tarjeta profesional. Así que ustedes, una vez que presenten el examen, los que pasen el examen, tendrán su tarjeta profesional y son los que podrán litigar en causa de otras personas. ¿Listo? O de sí mismos. Y ese Eso va a examen suceder. solo se puede presentar una sola vez, profe. ¿Solamente tiene una sola oportunidad o tiene varias oportunidades? No, tiene varias oportunidades. Tiene varias oportunidades. Creo que después de varios intentos, eso ya creo que ya está reglamentado o creo que estaba para reglamentarse, pero después de algunos intentos es que tienes que hacer como una actualización para volver a presentarlo. Así es como está concebido, si no estoy mal. Bien. Entonces, vamos a hablar de la representación judicial que la tienen los abogados. Para que usted sea apoderado de alguien, ¿qué tiene que darse? Un contrato de mandato. Se tiene que dar un contrato de mandato que se constituye a través de ¿qué? Del poder. Del poder. Para que usted pueda, como abogado, representar a alguna persona, a otra persona, esa persona tiene que otorgarle un poder. Ese poder es el contrato de mandato. O sea, que ustedes van a ser mandatarios, lo que abogados litigantes van a ser mandatarios, actúan en nombre de, claro, por plata, ¿no? Pero van a ser mandatarios. ¿Listo? Bien. Ese poder puede ser oral o escrito. Ese poder puede ser oral o escrito. Ese poder puede ser general o especial. Oigan esto. Puede ser general o especial. El poder general solo se puede otorgar mediante escritura pública. ¿Y por qué se le llama poder general? Porque allí no se individualiza los asuntos en los cuales ese abogado puede representar a esa persona que le está otorgando el poder. No se individualizan los asuntos. Se otorga en forma general. ¿Cómo es eso? La persona le otorga poder, a usted le otorgan poder, por ejemplo, le otorgan un poder al doctor o a la doctora tal para que me represente en todos los juicios civiles en los que yo deba comparecer ante la judicatura, ante la rama judicial. Eso es un poder general. Ahora, yo lo estoy limitando a los asuntos civiles, pero puede decir para que me represente ante cualquier asunto judicial en el que yo tenga que acudir ante la rama judicial. Eso es un poder general. O sea, lo está facultando usted para que represente a esa otra persona en cualquier asunto,
en que deba concurrir. Es un poder general. Fíjense que ahí no dice qué procesos son. Eso solo se puede otorgar mediante escritura pública, lo que quiere decir que es un poder escrito. Ahora, lo que sucede es que podemos encontrar poderes generales para ciertas áreas. Si usted le otorga poder a una empresa que sea de aquí local, que solo tenga como un área de servicio, usted puede apoderar a esa empresa para acudir ante cualquier asunto que ella tenga que concurrir. Pero hay empresas que son nacionales y otras que son transnacionales, que tienen diferentes frentes de servicio. Entonces, esas empresas acostumbran a otorgar poder por áreas, poder general. Por ejemplo, usted ve un poder, los apoderados de los bancos. Entonces, hay un poder general para la zona Caribe. Hay un poder general para la zona Pacífica. Hay un poder general para la zona andina. Y así van otorgando poder. Después de eso lo dividen también por servicio. Se otorga un poder general para el área comercial. Se otorga un poder general para el área laboral. Se otorga un poder general para el área de impuestos, por ejemplo. Entonces se van otorgando poderes. ¿Por qué? Porque son empresas grandes que un solo abogado no alcanzaría a tener tantos asuntos, además que se necesita, lo mejor es especializarlo en áreas para que pueda ejercer una buena representación. Pero son poderes generales porque no se dice, no se especifica, no se discrimina los asuntos en los cuales tiene que comparecer como representante legal de esa persona que está representando. ¿Listo? Esos son poderes generales. Solo se pueden otorgar mediante escritura pública. Bien, o sea que son escritos. El poder especial se puede otorgar tanto escrito como oral. El poder especial. En el poder especial sí hay que individualizar, oigan esto, los asuntos en los cuales el abogado va a actuar. Ya vamos a ver. Pero sucede que el poder especial se puede otorgar para varios procesos, para un proceso o para una actuación. Repito, el poder especial se puede otorgar, puede ser oral o escrito, pero se puede otorgar para varios procesos, para un proceso o para una actuación. Cuando es para varios procesos, solo se puede otorgar de forma escrita. Cuando es para varios procesos, solo se puede otorgar de forma escrita. ¿Cómo es eso? Se hace un escrito donde dice se le otorga poder al abogado tal para que me represente en los siguientes procesos y discrimina cada uno de los procesos. Proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual, donde actuando como demandante en contra del demandado tal para que pretenda el pago de, o sea, eso es individualizar un asunto. Segundo asunto, para que me representen el proceso laboral iniciado en contra de, para que me defienda o para que pretenda. Ese es otro asunto. O sea, tiene que ir discriminando cada uno de los asuntos en los cuales va a actuar. Fíjense que hay una diferencia ya con el poder general. Les cuento una cosa. Este poder general, en lo que yo llevo de la experiencia, lo he visto muy poquito. Muy poco, ¿por qué? Porque son poco prácticos. Porque para individualizar cada uno de esos procesos, mejor se hace un proceso, un poder para cada proceso. Porque entonces tendría que aportar una copia de para cada uno de los procesos. Entonces, para eso mejor se hace un poder especial para cada proceso. Realmente es una norma que no tiene mucha aplicación, por eso.
Porque ahora, mire, si usted es un poder general, bueno, no discrimina los procesos y cada vez que usted tiene que acudir como representante o apoderado de una persona, tiene que aportar una copia de la escritura pública. Una copia de la escritura pública. Acá, si el poder es especial para varios procesos, también tiene que aportar una copia de ese poder para cada proceso. Porque si un proceso está en juzgado primero, otro proceso está en juzgado tercero, otro proceso está en juzgado quinto, no puede aportar un solo poder, imposible. Es más, si todos 3 procesos están en el mismo juzgado, no puede aportar un solo poder, tendría que aportar 3 copias para que se pueda incluir una copia en cada uno de los procesos. Entonces, por eso este poder especial para varios procesos no da resultado. Usted mejor elabore un poder para cada proceso. ¿Listo? Bien. El poder especial para un proceso se puede otorgar de forma oral o de forma escrita. De forma escrita es un memorial como donde dirigido al juez, donde se va a presentar el proceso o donde se encuentra el proceso. Ahora yo voy a decirle el contenido del poder, no estoy diciéndole la forma de poder, pero ahora le voy a decir el contenido del poder. Dirigido al juez, donde discrimina la clase de proceso, donde dice quién es el demandante, donde dice quién es el demandado y donde dice lo que se va a pedir, que es el contenido del que le voy a hablar más adelante, pero ahora se lo estoy apenas referenciando. Eso es un poder especial. Eso lo puede otorgar mediante un memorial de forma escrita o en forma oral. ¿Cómo en forma oral? Para que usted pueda otorgar o para que usted le puedan otorgar un proceso en forma oral, tiene necesariamente que ser en una audiencia o en una diligencia. Oigan esto. El poder escrito, usted lo elabora en su oficina, la persona hace la presentación personal allá en el despacho, donde está el proceso, o en la oficina judicial. Ahí hacen la autenticación, la presentación personal. Y después usted lo presenta con la demanda o con el escrito, con la contestación, lo que usted vaya a presentar. Ojo con eso. Pero si es oral, usted no puede ir a un despacho a decirle, venga, aquí yo le voy a otorgar poder al abogado, aquí que me está acompañando, o a la doctora, a la abogada que me está acompañando. Usted no puede hacer eso. Para que se lo puedan otorgar en forma oral, tiene que haber necesariamente una audiencia o diligencia. En audiencia o diligencia. Claro, se programó una audiencia. La audiencia inicial para llevarse a cabo tal día. Entonces, ese día, si usted no quiere elaborar el poder, acude con la parte que le va a otorgar el poder y allí en la audiencia le otorga poder. La persona toma la palabra, pide la palabra, toma la palabra, venga, yo le voy a otorgar poder aquí a mi abogado en los siguientes términos y otorga el poder allí. ¿Listo? Eso en forma oral. O si está en una diligencia de secuestro, llegaron, por ejemplo, a la casa de la persona y le van a embargar los bienes, la cosa está ahí, y llama al abogado y el abogado acude allí, no tiene que llevar un poder escrito. Como está en una diligencia, allí mismo dice la persona, yo le otorgo poder aquí a mi abogado, fulano de tal, para que me defienda, tal, y ahí le otorga el poder. ¿Listo? Esa es en forma oral, repito. Para que se pueda otorgar poder en forma oral, necesariamente tenemos que estar en una audiencia o en una diligencia. Sí, de otra forma tienen que otorgarlo en forma escrita. Bien. Ese es el poder para un proceso. Ahora vamos al poder para una actuación. Para una actuación. ¿Cuál es el poder para una actuación? Normalmente es porque hay un abogado ya actuando, pero ese abogado no puede acudir a determinada actuación, por ejemplo, a una diligencia de remate, a una audiencia, a un secuestro, a una inspección judicial, a la recepción de unas pruebas. Entonces, ¿qué hace la parte? Si el abogado no quiere o no puede sustituir el poder, otorga un poder a otro abogado para que lo asista en esa actuación.
para que me representen el remate que se va a llevar a cabo. Listo. Ese es para una actuación, ese no es para continuar el proceso. Él, después que se termine el remate, la diligencia, la actuación, para lo cual le otorgó poder, se termina ese poder y continúa el otro abogado para, continúa con su representación. Ojo con eso, que cuando se otorga un poder a otro abogado para una actuación, no se revoca el poder. No se revoca el poder. Terminada la actuación, termina el poder. Listo. Para que me represente la inspección judicial que se llevaba a llevar a cabo tal día. Se llevó a cabo la actuación judicial, la inspección judicial, allí estuvo representando a esa persona, se terminó la inspección judicial, se terminó el poder. O sea que la persona que venía actuando como apoderado sigue como apoderado. Porque oigan esto, vamos a mirar más adelante lo que es la revocatoria. La revocatoria es cuando una persona otorga poder a otro abogado, lo está reemplazando, lo está revocando. Vamos a mirar lo que es la terminación del poder. Eso termina el poder, la revocatoria. Pero en este caso, como se otorga poder es para una actuación, la otra persona puede continuar con su poder. Jóvenes, aquí hay 54, pero hoy me comunicaron que hay en esta 56 personas, hay 53. Vamos a pasar a lista porque veo que no están todos. Dice Paula Aldana. ¿Es este? Recibir. No es aquí Paula Aldana, este es procedimiento civil, listado de Profe, que ya no me Profe, la sirve está el escribiendo. micrófono, dijo por el chat. Un momento. Tenía abierto aquí. Que mientras estoy en un listado, no estoy viendo la cámara, así que hoy me enviaron una Antonio Arias, Presente. Daniel Arrazola, Presente. Alan Arrieta, Presente. Ale Banda, Presente, profe. Juan Barrios, Presente, profe. Danilo Benítez, Danilo, no está Danilo Benítez. Pues Danilo ya lleva una anterior, así que
Josías Caballero. Presente, profe. ¿No está Josías? ¿Escuchó? Sí, sí, sí. Luis Cardosa. Presente, profesor. Andrea Casillo. María Celins. Presente, profe. María Celins. Presente. Sí. Antonio Chávez. Presente. Juan Contreras. Presente, profe. La clase pasada solamente estuve en media clase, profe, aunque ya mis compañeros creo que se excusaron conmigo porque tenían un fuerte dolor de cabeza. Sí, Juan Corcione. Presente, profe. Carlos de la Osa. Carlos. Carlos, no te veo. Sí. Kevin Díaz. Presente. Daniela Díaz. Daniela Díaz. No está Daniela Díaz. María Fernández. Presente. Edgar Gamarra. Presente, profesor. Natalia García. Presente, profe. Daira García. Presente. Valentina Gómez. Presente, profesor. Ana María González. Presente. Dayana González. Presente, profe. Tania Arazo. Talía González antes. Talía. Presente, profe. Tania Arazo. Presente, profe. Carlos Hernández. Presente, profe. María Hernández. María Hernández no está. Presente. Sí. Presente. Sí, Dayana López, sí. Dayana López. No está Dayana López. Lauren Martínez. Presente. Freddy Mayoriano. Vamos a ponerle aquí como que un pendiente, porque Valentina Merlano. Presente, profesor. Gabriela Montes. Presente, profesor. Jean Pablo Navarro. Presente, profe. Donairo Novoa. Presente, profesor. María Núñez. Presente. Daniela Ortiz. Presente, profe. Y enseguida aprovecho Paula para que Pérez. excuse a, profe, Sí. para que excuse a Anthony Paredes, que él me escribió que no tiene internet y por eso no pudo ingresar a la clase. ¿Y cómo es eso que no tiene internet? Profe, Paula no Pérez sabría contestó. decirle. Presente, profe. Juan Pineda. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente, profe. Ellen Quintero. Presente, profesor. Olga Rebollo. Presente, profe. Marta Rebollo. Marta. No está Marta. Wilfrido Rodríguez.
Profe, presente. Daniela Salaimán. Daniela. Presente, profe. Eileen Taborda. Yo vi a Eileen ahorita. Se fue. Eileen se fue. Eileen. Angélica Terán. Presente, profe. Juliana Urueta. Juliana Urueta. Presente, profe. María Ursola. Presente. Jesús Villalba. Presente, profe. Brian Vitola. Presente, profesor. Ahí me mandaron un listado de 56. Este tiene 51, pero estoy tratando de... Profe, a mí no me llamó. Profe, disculpe. No me llamó. Sí, dame... A mí me dan- tampoco, profe. Listo, vamos a anotarlo Profe, a mí porque... tampoco me llamó. A ver, uno. Primero, ¿quién? Después lo anoto aquí. Alexander Cabrera. De los seres. Alexander Cabrera. Sí, señor. Cabrera, Alexander. Otro. Los que me dijeron que no vi. Profe, María de los Ángeles Medina Rodríguez. María. Cuando Medina usted Rodríguez. me llamó a mí, yo soy la primera de la lista. Cuando usted me llamó a mí, estaba conectada desde el computador, y mi computadora, el micrófono me ha fallado hoy. Entonces quería decirle si me había puesto la falla. No, porque tus compañeros dijeron que estabas escribiendo. Ah, bueno, gracias, profe. María Medina Rodríguez. María, ¿quién más? Luisa Fernanda Ursula Cardona. Luisa Ursola Cardona. Luisa Fernanda. Ursola. Profe, la compañera Daniela Díaz nos dijo que no puede conectarse porque no tiene luz. Luisa Fernanda. ¿Quién más? ¿Quién más? Que no mencioné. Samuel Castro. Samuel Samuel Castro. Castro. Sí, señor. Me aparece ahí como Samuel Beleño, te veo ahí, ¿no? Sí, profe. ¿Ah? Castro Beleño. Samuel Castro Beleño. Ah, listo. Samuel, todavía faltan 6. ¿Qué más? ¿Quién más? Profe, la compañera Daniela Díaz que se le fue la luz para su sector. No, eso estoy esperando, pidiendo los que no llamé. Los que no llamé. Listo. Profe, Dígame. cuando yo dije presente, sí me tomó la asistencia o no me escuchó. Yo creo que si te escuché ya te veo. Sí, te veo. No hay problema. Bueno, continuamos. Estamos hablando de la representación judicial, que es la que llevan los abogados, y estamos hablando de las diferentes clases de poderes. Y estamos en el poder para una actuación que se puede dar en forma oral, mediante un escrito, o en forma forma escrita o en forma oral. ¿Listo? Hace un memorial usted donde otorga el poder para una actuación, o en la audiencia o diligencia
otorga el poder para la actuación. ¿Listo? Ahora, una persona, ¿a quién le puede otorgar poder? Dijimos que a un abogado, ¿verdad? Pero el Código General del Proceso, ¿sabe qué trae? Que se le puede otorgar poder también a una firma de abogados, a una persona jurídica. Eso es nuevo en nuestro medio, porque eso ya en otros medios, pues eso es viejo, solo que en nuestro medio apenas lo trae ahora el Código General del Proceso, que se le pueda dar poder a una firma de abogados. Cuando se le otorga poder a una firma de abogados, cualquiera de los abogados que aparezca en el certificado de existencia y representación de esa firma puede representar a esa persona sin que tenga que otorgarle nuevo poder, porque ya el poder se le otorgó a la firma de abogados. ¿Qué es lo que tiene que aportar usted como abogado perteneciente a esa firma? Un certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio donde esté registrada, donde aparezca el nombre suyo como abogado. Listo, ya usted puede representarlo. Se le otorga poder a la firma de abogados tal, y usted pertenece a esa firma de abogados. Entonces, cuando usted puede representar a esa persona en cualquier proceso que él tenga que concurrir, si un poder general o si un poder específico, entonces en ese proceso donde tiene que concurrir. Aportando, anexando al proceso un certificado de existencia y representación donde usted como abogado aparezca. ¿Sí? Allí con eso se puede actuar. Vamos a hablar del contenido del poder. ¿Cuál es el contenido del poder? ¿Qué debe contener un poder? Un poder debe contener, lo primero, el juez al que va dirigido el poder. El juez al que va dirigido el poder. Señor juez, si lo conoce, si ya el proceso está en curso, usted enseguida señala directamente cuál es el juzgado, cuál es el juez. Señor juez primero civil del circuito, señor juez primero civil municipal, señor juez tal, promiscuo del circuito, señor juez promiscuo municipal de tal parte, Si va a presentar apenas la demanda y en el lugar hay más de un juez de la misma categoría, entonces tendría que aparecer reparto, porque usted no sabe a quién le va a corresponder. ¿Cómo es eso? Señor juez civil del circuito de Sincelejo, reparto, porque como hay 6 jueces de circuito, usted no sabe a quién le va a corresponder, porque apenas va a presentar la demanda. Fíjense que no dijo señor juez primero civil del circuito, porque como va a presentar la demanda, usted no sabe a quién va a responderle. Entonces sería señor juez civil del circuito de Sincelejo, reparto. Para que sea sometido a reparto y una vez ya le corresponde. Si ya el proceso está en curso, repito, que ya usted va a tomar el proceso cuando ya está en curso o usted va a apoderar a la parte demandada, entonces ya se conoce dónde está el proceso y entonces sí puede dirigir el poder directamente a ese juez que está conociendo el proceso. Ejemplo, señor juez tercero civil del circuito, porque allí es donde se encuentra el proceso, entonces usted lo dirige directamente a ese juzgado. Segundo, el nombre de la persona que otorga el poder. Se identifica la persona que otorga el poder, fulano de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, domiciliado en. Ahora, si es una persona natural, si es una persona, es un representante legal de una persona jurídica o de un incapaz, entonces tiene que decir actuando en mi condición de representante legal de la persona tal, de la persona jurídica tal, o de la persona o del menor tal. O sea, si es una persona, si es un representante legal, entonces, y tiene que identificar a esa persona jurídica por su NIT,
número de identificación tributaria o por su número de identificación personal si es persona natural. ¿Listo? Ejemplo. Juan Pérez, identificado con cédula de ciudadanía tal, actuando en nombre y representación de la empresa tal, tiene identificada con NIT o del menor tal, identificado con tarjeta de identidad tal. O sea, tiene que identificar cada una de las personas que va a aparecer en el poder. Bien. Otorgo poder, entonces otorgo poder amplio y suficiente a, ahora el nombre del abogado, de usted, de la abogada o abogado. A nombre de, otorgo poder amplio y suficiente al abogado, o al doctor o a la doctora tal, tiene que identificarse como, con su número de cédula y con su número de tarjeta profesional. Para que presente demanda, si va a presentar demanda, ¿de qué tipo? Verbal, ejecutiva, verbal sumario, declarativo especial, depende de la demanda que vaya a presentar. Ahí se identifica la demanda, la acción que va a presentar. En contra de, o sea, en contra de quién va ese poder. En contra de, si es una persona natural, la identifica también con su número de identificación, con su cédula. Si es una persona jurídica, entonces también la identifica con el NIT. Si es persona jurídica o menor, tiene que identificar al representante legal. En contra de la empresa tal, representada legalmente por, y entonces también lo identifica con el nombre y número de cédula. Ahora la pretensión. ¿Para qué pretenda? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a hacer? Si lo va a defender, entonces para que me defienda dentro del presente proceso, si ya lo conoce. Pero si apenas va a presentar la demanda, ¿para qué pretenda? O sea que va incluida la pretensión. Claro, la pretensión aquí no va individualizada, sino si es un proceso de responsabilidad, por ejemplo, de responsabilidad civil extracontractual, para que pretenda el pago de los perjuicios a que tengo derecho. Listo. Ya después el abogado, cuando elabore la demanda, cuando usted elabore la demanda, usted va a decir cuáles son esos perjuicios. Allá donde lo va a desgranar, aquí en el poder no necesita hacer. Si no es una pretensión gruesa, ¿qué es lo que va a pedir? Y después usted desgrana esa pretensión en la demanda. Pero tiene que estar ahí. Miren, por el hecho de otorgar el poder, se conceden unas facultades generales. Oigan esto, porque el poder tiene unas facultades generales y unas específicas. Las facultades generales como cuál, pedir embargo, presentar la demanda, notificarse por la parte, adelantar el proceso, adelantar cualquier actuación, esas son facultades generales. Pero además hay unas facultades específicas que tienen que ser expresas. ¿Cuáles son esas facultades específicas? Aquellas que hacen referencia a la disposición del derecho de la persona que usted va a representar. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, recibir. ¿Recibir qué? Dinero o bienes. Esas tienen que ser facultades específicas, porque si en el poder, la parte que le otorga el poder, la persona que le otorga el poder, no se las concede, usted no puede ejercerla en el proceso. Ojo, abogado, que usted es el que va a hacer el poder. Él apenas va a afirmar. Pero usted tiene que establecer esas facultades específicas, porque si usted no las contempla en el poder, no las tiene, después no las puede ejercer. ¿Cómo? ¿Cuál es? Recibir. Otra, conciliar. Otra, transar o transigir. Otra, desistir. Son facultades especiales que si no están en forma expresa en el poder, a usted no se le otorga.
Usted no podría conciliar, no podría desistir, no podría transar, no podría recibir, porque todas aquellas facultades que comporten disponer del derecho de la persona que usted está representando tienen que otorgarse en forma expresa. Entonces, las generales se otorgan por el solo hecho de otorgar el poder, pero las expresas necesitan disposición especial. Ojo con eso. Necesitan de disposición especial. Bien. Y termina con la firma de la persona que otorga y con la aceptación del abogado. Porque el abogado tiene que aceptar el poder. Lo puede aceptar de dos formas. Puede ser en forma expresa o por el ejercicio, pero tiene que aceptarlo. ¿Cómo es eso la aceptación en forma expresa? Que en el mismo poder aparezca su firma diciendo acepto el poder. ¿Cómo es por el ejercicio? Que no dijo en el poder acepto el poder, pero actuó, presentó el poder y, por ejemplo, y presentó la demanda, entonces está actuando. Presentó el poder y presentó la contestación, entonces está actuando. Presentó el poder y presentó las excepciones, está actuando. Presentó el poder e hizo una petición, está actuando. Entonces, eso también es la aceptación tácita por el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta allí? Es importante que esto lo Profe, tengan claro, ¿sí? ¿será que me puede hacer el favor de repetirme la última parte que dijo? Lo que pasa es que no pude captar bien la idea. Sí, en la última parte hace referencia a las facultades especiales, porque estábamos diciendo hay unas facultades generales que se otorgan por el solo hecho de otorgar el poder y hay unas facultades especiales. Esas facultades especiales son de disposición del derecho en litigio. Siempre que sea de disposición del derecho en litigio, las facultades tienen que ser otorgadas en forma expresa, porque si no se otorga en forma expresa no se puede actuar en ese sentido. Ejemplo, recibir. ¿Recibir qué? Los bienes o los dineros que hayan que recibir en el proceso. Si a usted no se lo otorgan, usted no puede recibir ni esos bienes ni esos dineros, sino que tiene que ser la parte. Otra, transar o transigir, que es cuando se da la transacción dentro del proceso. Otra, conciliar por la parte. Si no le otorgó facultades especiales, usted no podría conciliar. Otra, desistir, que es cuando usted renuncia a las pretensiones, la cosa. Entonces tiene que ser como todas esas se disponen del derecho, la ley exige que esas facultades sean expresas para que el juez, para que el abogado pueda tenerlas. ¿Listo? Bien. Voy ya si ya lo pudieron copiar, voy a darle en forma entonces general el poder, porque quiero que revisen. Aquí vamos a hacer otro taller. Quiero que revisen después ustedes todos los poderes que puedan revisar en demandas, en procesos que ya estén en curso, consultarlos en internet cómo se hace, porque podríamos hacer un taller aquí en vivo. Es que aquí se dificultan muchas cosas que se puede hacer en la clase presencial para hacer un poder, pero si yo les mando a hacer un poder aquí, no lo van a hacer ahí, sino que van a el que tengan copiado, pero necesito que revisen todos los poderes que vean para que lo contrasten con lo que yo acabo de decirle, y si encuentran algo que esté en un poder de lo que yo acabo de decirle y que no esté, entonces lo podemos nosotros aquí hablar, tratar, discutir. Entonces, repito, el juez al que va dirigido, la parte, el nombre de la parte de identificación de quien lo otorga, si actúa en nombre propio, si actúa en representación de una persona jurídica o de una persona natural incapaz. La persona, el abogado a quien se le otorga, que también tiene que identificarse por su cédula y número de identificación. ¿Para qué se le otorga el poder? Para presentar qué clase de demanda, para defenderlo en qué clase de demanda o de proceso.
en contra de quién va a presentarse la acción o el poder en contra de quién. También tiene que identificarlo con su número de identificación y si actúa esa persona, si la está demandando, la va a demandar en nombre propio como representante legal de, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la pretensión, lo que se va a pedir, ahí tiene que estar. Y por último, las facultades especiales que se otorgan con ese poder. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien. Creo que por ahí podemos dejar aquí, después ya nos queda faltando ahí poco sobre el poder, entonces sí podemos retomar en la próxima clase después de él hagan la gestión de su activación en la... No, con no te pongo en el teclado porque tú eres dañino. Su activación en la plataforma para que podamos hacer el ejercicio que está programado. ¿Listo? Tania, tu micrófono. Bueno, terminamos aquí, jóvenes. Nos queda faltando la parte última ya de la representación. Terminamos en la próxima clase. ¿Bien? Listo, profe, gracias, que esté muy bien. Que tengan buena noche. Listo, profesor, gracias por su tiempo. Hasta luego. Chao, profe.